Bueno, buen día. Vamos a ver el tema de factorización que se encuentra en la página 132 de su libro. Bueno, primero vamos a comenzar a comprender qué es factorizar. Factorizar, como dice en su libro, es el proceso en el que se representa alguna cantidad mediante un producto de factores primos. Dice, en la siguiente tabla se muestra el proceso para obtener tanto la factorización como la factorización terminada de distintos números. Vamos a ver estos dos ejemplos. Si quieren anotarlo en su libreta, mucho mejor. ¿Ok? Vamos a factorizar el número 24. 24, como dice su libro, para factorizar el 24, yo este número lo voy a dividir entre números primos. ¿Recuerdan cuáles son esos números primos? ¿Cómo? O lo que se dividen solamente entre ellos y el 1. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuáles son los números primos? Los primeros números primos. El 1 no. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, este número, para poderlo factorizar, lo voy a dividir entre los números primos. Siempre voy a comenzar con el número primo más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, 24 lo puedo dividir entre 2. ¿Sí? ¿Cuánto me queda? 12. Esto, pues es lo mismo que si yo multiplico 12 por 2, es igual a 24. ¿Están de acuerdo? Ahora, el 12 no es un número primo. Quiere decir que sí lo puedo dividir. El 12 lo puedo dividir entre 2. ¿Cuánto me quedaría? 6 por 2 son 12. Pero ya tenía la multiplicación de otros 2. Este que está aquí. Y sigo teniendo 24, ¿no? 6 por 2, 12. Por 2, 24. ¿Están de acuerdo? Ahora, este 24, este 6, todavía lo puedo dividir, ¿están de acuerdo? No es un número primo. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo dividir? ¿Lo puedo dividir entre 2? ¿Cuánto me queda? 3, pero sería 3 por 2, ¿no? 3 por 2 y tenía por 2 por 2. Si yo multiplico, pues siguen siendo 3 por 2, 6, por 2, 12, por 2, 24, siguen siendo 24. ¿Ok? Entonces, estos tres, ya ahora sí tengo puros números primos. Bueno, ahora que tengo un 3, que es número primo, un 2, que es número primo, un 2, que es número primo, un 2, que es número primo. Pero este de aquí, yo lo puedo tener como 3 por esto los voy a agrupar. ¿En qué los voy a agrupar? Los voy a agrupar en 2 elevado al qué? Al cubo, ¿no? Porque si él me está diciendo eso, me está diciendo que este 2 lo voy a multiplicar por sí mismo 3 veces. ¿Sí? Entonces, la factorización de 24 en realidad es 3 por 2 al cubo. ¿Ok? Esa es su factorización. Observen en su libro, así dice, ¿no? La factorización de 24 es 2 al cubo por 3. O 3 por 2 al cubo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. En el otro ejemplo tenemos un 100.
¿Ok? Un 100. El 100 para factorizarlo lo voy a dividir entre ¿qué? Entre 2. ¿Cuánto me quedaría? 50, correcto. Pero sería 50 por 2. ¿Ok? Ahora, el 50 pues sigue teniendo, lo puedo seguir dividiendo, ¿no? ¿Sí? ¿O no? ¿Lo puedo dividir entre qué? Entre 2. ¿Cuánto me quedaría? 25 por 2 por 2 que ya tenía. Y sigo teniendo 50, ¿no? 25 por 2, digo 100. 25 por 2 son 50, por 2, 100. ¿Ok? ¿El 25 lo puedo dividir? ¿Entre qué? Entre 5, ¿no? Entonces me quedaría 5 por 5, 25. Ahí tenía por 2. Y esto entonces lo puedo representar uno de estos dos 5 y uno de estos dos 2. ¿Sí? Este sería 5 al qué? Ajá. Y este de acá. Entonces yo lo podría representar como 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y es correcto, ¿no? ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. ¿5 al cuadrado? No. 25. Muy bien. 4 por 25, 100. ¿Ok? Entonces, estos serían los factores de 100. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? ¿Seguros? Bueno, entonces, en base a esta información, pues hay que contestar el ejercicio que viene en la página, en la parte de abajo, a la 132, y culmina en la página 133. Se los voy a dejar de tarea para seguir con el video. ¿Ok? Pero, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que les ayude con alguno de ellos? ¿Con cuál? ¿Primero? ¿Seguro? Porque en la 133 también hay. ¿El de 504? ¿504? ¿Seguros? Ese está bien fácil, pero bueno, lo hacemos. ¿Cuál pues? Pónganse de acuerdo. ¿Cuál? ¿El que sea? 504 pues. 504 pues es igual a 252 por 2, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, 252 todavía lo puedo dividir entre 126 por 2 por 2. ¿Ok? 126 por 2 son 252 por 2, 504. ¿De acuerdo? 126, pues todavía lo puedo dividir entre 63 por 2 por 2 por 2. ¿Ok? El 63 no lo puedo dividir entre 2 porque me darían 31.5. Pero sí lo puedo dividir entre 3, ¿no? Entre 3 me darían 21. 3 por 21. 3 por 20. 60. 3 por 1. 63. ¿Por qué 62? Son 63. Entonces, pues este sería igual a poner 21 por 3 por 2 por 2 por 2. ¿Ok? El 21 no lo puedo dividir entre 2 porque me haría 10.5. Pero sí lo puedo dividir entre 3, ¿no? 21 entre 3, ¿cuánto me da? 7. Entonces sería 7 por 3 por 3 por 2 por 2 por 2. ¿Ok?
Y pueden observar que aquí ya tengo puros factores primos. ¿Sí? El 2 es factor primo, el 3 es factor primo, el 7 es factor primo. Quiere decir que esos ya no los puedo dividir. ¿Ok? Lo que sí puedo es agruparlos. Agrupo estos 2, agrupo estos 3, y bueno, este 7 pues ya no se puede agrupar. Y como resultado, la factorización de 504 pues es igual a 2 al cubo por 3 al cuadrado por 7. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Seguros? Bueno, vamos a ver el siguiente tema que se llama factorización por factor común. ¿De acuerdo? Factorización por factor común. ¿No le tomaron foto de esto? ¿Ya? Bien. ¿Ya, verdad? Vamos a ver entonces el otro tema que se llama factorización por factor común. Factorización por factor común. Esto ya lo habíamos explicado en el bloque 1 cuando vimos el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Hablábamos de términos comunes. ¿Qué son los términos comunes? Fíjense, imagínense que tenemos un 12, ¿de acuerdo? Y por aquí tenemos un 4, ¿sí? ¿Cuáles serían los factores que dividen al 12? El 12 lo puedo dividir entre ¿qué? Entre el mismo primero, ¿no? 12 entre 12 me da 1, ¿sí? Entre 12. ¿Entre qué otro número? Entre 6 sería otro. Ajá, ¿hay otro todavía más grande que esos? 4. Ahora sí, 3. Canijo. Se me fue de más. 3, el 2 y el 1. ¿Ok? Estos serían los factores del 12. ¿De acuerdo? Ya que si yo multiplico, por ejemplo, 3 por 4, pues me da 12. 2 por 6 me da 12. 1 por 12 me da 12. Entonces, todos estos son factores. ¿Sí? Por otro lado, pues tenemos los factores del 4. ¿Cuáles serían los factores del 4? El 4, correcto. El 2, ajá. El 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pero ahora, ¿cuáles son los factores comunes? O sea, comunes quiere decir que sean factor tanto del 12 como del 4. ¿Cuáles son? El 1 primero, ¿no? El 1, el 2, correcto, el 2 y el 4. ¿Cuál sería el factor común mayor? El 4. ¿Ok? Entonces ya encontramos que el factor común mayor del 12 y del 4 es 4. ¿Sí? Ahora supongamos que a mí me dicen, a ver, maestro, usted tiene 12 más 4. ¿Cuánto es 12 más 4? 16. Si yo pongo el factor común de estos dos números, por ejemplo, el 4, y le digo, a ver, ¿cuánto es 12 entre 4? No, 3. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 12? 3. Más, ¿cuánto es 4 entre 4? 1. Observen que ya saqué el factor común de estos dos números y lo estoy multiplicando por el binomio
que al multiplicar me va a dar esto. 4 por 3, 12. 4 por 1, 4. ¿Sí lo ven? Y en realidad es cierto, ¿no? Dijimos que 12 más 4 pues es 16. Y además, 4 multiplicado, ¿cuánto es 3 más 1? 4. 4 multiplicado por 4, pues son 16. No estoy haciendo otra cosa más que representar esa suma de esos dos términos, 12 más 4, representarlo con su factor, que su factor común es el 4. Siempre que yo voy a representar un binomio o dos términos con su factor, voy a tener el factor común y lo voy a multiplicar por el número de términos que me da estos resultados. Si aquí son 2, aquí voy a tener 2. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Seguros? Bueno, entonces pongan atención. Ahora vamos a ver cuáles serían los factores comunes en variables. Por ejemplo, ¿cuál sería el factor común de x a la 5 y cuál sería el factor común con x a la 2? ¿Cuáles son las variables que me dividen x a la 5 y cuáles son las que me dividen x a la 2? Bueno, lo voy a poner aquí x a la 4 para hacerlo un poquito más interesante. ¿Qué variables dividen x a la 5? Eso lo expliqué en división de polinomios la semana pasada. ¿Ya ven por qué no ven los videos? ¿Cuál? Acuérdense que las variables, incluso está en la página 27. En la página 27 de su libro expone las leyes de los exponentes. Página 27. Les voy a hacer un recordatorio. Yo puedo tener, por ejemplo, a la 5 dividido entre a al cuadrado. Como es la misma base a, entonces yo puedo tener como resultado esta a y sus exponentes se restan. 5 menos 2. Entonces sería a al cubo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que así se los puse? Así les dije. Entonces, ¿cuáles son las variables que pueden dividir x a la 5? A la 5, por ejemplo, lo divide a la 2, ¿no? X a la 5, ¿cuál lo podría dividir? X a la 5, ¿correcto? X a la 1 también es correcto. ¿Nada más? X a la 4 también. ¿X a la qué? X a la 2 también está bien. Y X a la 3. Por ejemplo, si yo divido X a la 5 entre X a la 5, me queda X a la 5 menos 5, y esto es igual a X a la 0, y esto es igual a 1. ¿Sí? Si X vale 2 elevado a la 5, son 64, creo. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. 32. 32 entre 32 a 1. ¿Ok? Si divido X a la 5 entre X a la 4, sería X a la 5 menos 4. Y esto es igual a X a la 1. ¿Están de acuerdo? Y así sucesivamente, ¿no? Si yo divido, por ejemplo, X 5 entre X a la 3, pues esto es igual a X a la 5 menos 3. Y esto es igual a X al cuadrado. ¿Ok? Si le sigo, pues igual, X a la 5 entre X a la 2,
pues sería x a la 5 menos 2 y sería igual a x al cubo. X a la 5 entre x a la 1, pues es igual a x a la 5 menos 1 y sería igual a x a la 4. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles serían los factores de x a la 4? X a la 4, ajá. X a la 3, muy bien. X a la 2 y x a la 1, ¿no? ¿Cuáles serían los factores comunes de estas dos variables? X a la 1, ¿sí, verdad? X a la 2 también, ajá. X a la 3 también. Y x a la 4 también. Entonces, el factor común de x a la 5 y x a la 4, pues es x a la 4. ¿Ok? De tal manera que siguiendo este ejemplo, déjenme borrar esto de aquí. Siguiendo este ejemplo, si tenemos, por ejemplo, 12 a la x a la 5 más 4 a la x a la 4, ya dijimos que el factor común de 12 y 4, ¿cuánto era? 4. ¿Y el factor común de x a la 5 y x a la 4, cuánto es? ¿Cuánto no escuché? X a la 4. ¿Ok? Ajá. X a la 4. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es que cada término de aquí lo vamos a dividir entre el factor común para poder encontrar el binomio que multiplica a este factor. ¿De acuerdo? 12 entre 4, ¿cuánto es? Primero vamos a dividir el coeficiente. 12 entre 4, ¿cuánto es? 3, muy bien. Acá lo tienen, ¿eh? Yo no sé por qué le están moviendo más. 12 entre 4, 3. X5 entre X4, ¿cuánto dijimos que era? No. También acá lo puse ya. Bueno, no llegué a eso. Pero sería X a la 5 menos ¿qué? X1, correcto. X1. ¿De acuerdo? Ya dividí el primer término entre el factor común. Ahora voy a dividir el segundo término. Más 4x4, o sea, 4 entre 4, ¿cuánto es? 1. X4 entre X4. ¿Eh? No. No. X0, que me representa un ¿qué? Un 1. Entonces, 1 por 1, se lo voy a volver a poner. 4 entre 4, 1. Por X4 entre X4, X0. Que es X0, me representa un 1. ¿De acuerdo? Entonces, ya podemos concluir que este binomio ya factorizado lo puedo escribir como 4x a la 4 por 3x más 1 por 1, 1. Y esta es la factorización de esta expresión matemática. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo de los que están ahí en su libro. El que dice 12x al cuadrado menos 5x a la 4. 12x al cuadrado menos 5x a la 4. ¿Ok? ¿Cuál es el factor común de 12 y de 5? Factor común de 12 y de 5. ¿No? 1. 1, ¿no? Le voy a poner aquí el 1. ¿Cuál sería el factor común de x cuadrado y x4? X a la 2. ¿Están de acuerdo? Fíjense, tip.
Cuando se tenga la misma variable con diferente exponente, el factor común va a ser esta misma variable que tenga el exponente menor. ¿Ok? En este caso, x al cuadrado. ¿Sí? Bien, ya encontré el factor común. ¿Qué tengo que hacer ahora? Dividir cada término entre este factor común. ¿De acuerdo? 12 entre 1, ¿cuánto me da? 12. X cuadrada entre x cuadrada. X cuadrada entre x cuadrada. X0 que me representa un 1. ¿Ok? Luego, menos 5 entre 1, 5. X4 entre x2, x2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy restando a 4, le quito 2, me quedan x2. ¿De acuerdo? Limpiando ya la ecuación, yo puedo decir que 1 por x al cuadrado, pues es x al cuadrado. 12 por 1 me da 12. Y menos 5 por x al cuadrado, pues me da menos 5x al cuadrado. Y esto es la factorización de esta expresión matemática. Así está en su libro, ¿no? Página 133. ¿Sí? Muy bien. Siguiente ejemplo. Tenemos 3a ¿qué? Al cubo menos b a la 5. Perdón, es 3a al cubo b a la 5, ¿verdad? ¿Sí? Menos a la 5 b. Si pueden observar, aquí tengo dos términos, ¿sí? Aunque tenga dos variables, este sigue siendo un solo término. El término está compuesto por el signo, el coeficiente y las variables con sus exponentes. Puede ser una sola variable como está aquí, o pueden ser dos variables como está acá. No hay problema. ¿Ok? ¿Cuál sería el factor común de los coeficientes? Por ejemplo, aquí tiene coeficiente 3. ¿Aquí qué coeficiente tiene? Un 1. Aunque no está, aquí tiene un 1. ¿Ok? ¿Cuál sería el factor de 3 y 1? 1. Correcto. Ahora, ¿cuál sería el factor de A3 y A5? A3, porque es el menor exponente. ¿Cuál sería el factor de B5 y B1? B1. ¿Ok? Ya encontramos entonces el factor común. 1 a la 3, B a la 1. Si dividimos entonces, me da 3 entre 1. ¿Cuánto es 3 entre 1? 3. Correcto. A cúbica entre A cúbica. No. ¿Un 1? Ah, ¿por qué es un 1? A la 0. Entonces aquí vamos a poner un 1. ¿Ok? B a la 5 entre B a la 1. B a la 4. Es así, 5 menos 1, 4. Entonces B a la 4. ¿De acuerdo? Menos 1 entre 1. No. 1. 1 entre 1 es 1. A5 entre A3 es una A. Y a este 5 le voy a restar 3. ¿Cuánto me queda? A al cuadrado. Ajá. B5 entre B1. Perdón, B1 entre B1. B0 que me representa un 1. ¿Ok? Ya limpiándola, pues me queda 1 por A al cubo
Si multiplicamos 1 por A al cubo, ¿cuánto me queda? A al cubo. ¿Por B? A al cubo B, ¿no? Pues me queda A al cubo B. ¿Qué multiplica? 3 por 1. 3 por B a la 4. ¿Cuánto es? 3B a la 4. Menos 1 por A cuadrada. A cuadrada por 1. A cuadrada. Y es exactamente lo que está en su libro. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Hay que realizar los ejercicios que están en la página 133 y en la página 134 de preferencia de tarea. ¿Ok? Traten de hacerlo en su casa. Si tienen alguna duda, tómenle fotografía, por favor, a lo que tienen de duda y me pueden preguntar, me lo pueden enviar al grupo. A lo mejor en el grupo hay alguien que se los pueda contestar, algunos de sus compañeros. O si no, yo tarde, pero contesto. Si no, mañana lo vemos. ¿Ok? Si no tienen dudas, sería todo. Muchas gracias.